día, bonito inicio de semana. Voy a compartir con ustedes el texto a meditar en esta ocasión, tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que me reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Bueno, en esta ocasión quisiera hablar sobre algunas rivalidades que hay a veces en los grupos cristianos. Recuerdo que mi primera experiencia en una congregación evangélica no fue muy agradable, que digamos. Recuerdo que en esa ocasión, en ese culto, hicieron un sketch donde se burlaban de la fe de los católicos. Recuerdo que veía una señora que salió vestida de negro con un rosario en la mano, gritando como loca y golpeándose el pecho, ridiculizando pues la fe de muchas abuelitas, de muchas personas que de una manera sencilla, humilde, viven su fe, viven esa confianza en Dios y en nuestra Madre Santísima. Entonces recuerdo que a raíz de esa situación dije: ¿cómo va a ser eso posible? O sea, si estos se están burlando de la fe de otras personas, esto no tiene caso. Y recuerdo inclusive al final que me hacían la pregunta que si era un católico de hueso colorado, y les dije que no. Y recuerdo que a raíz de eso fue como ese empujoncito que necesitaba para meterme de lleno en el estudio de mi fe. Y pues bendito Dios, tuve la oportunidad de perseverar y aquí estoy para gloria de nuestro Dios. Parece curioso, pero hay muchas sectas que parece, ¿no?, que se ponen de acuerdo para criticar y atacar a la Iglesia Católica. No nos bajan de idólatras, no nos bajan de borrachos, no nos bajan de pecadores. Y bueno, cada quien, somos adultos, cada quien tiene su manera de vivir y de ver la fe. En lo personal no pierdo el tiempo señalando errores, defectos, faltas en estas congregaciones. Reconozco que tienen cosas muy buenas, tienen buena música, hacen estudios bíblicos muy buenos, son muy creativos, bueno, y pues lo hacen para gloria de Dios, adelante, ¿verdad? No me conflictúa absolutamente nada el poder reconocer estos talentos de nuestros hermanos. Y bueno, en lo personal les digo, no evito ese tipo de discusiones absurdas, ¿no?, y tontas respecto a algunos temas que sinceramente ni ellos me van a convencer, ni yo les voy a convencer. Es mejor seguir adelante, ¿va? Y tratar, ¿no?, los temas que son en común para poder pues manifestar ese deseo de Cristo que tiene sobre vivir en unidad como iglesia. Algo que se me hace curioso, ya bajando a otro tema, o como siguiente punto, la división que hay dentro de la misma iglesia. Esto se me hace también algo absurdo, se me hace algo tonto, se me hace algo bobo, que dentro de la misma Iglesia Católica exista pues divisiones. Yo lo entiendo con nuestros hermanos que forman parte de algunas sectas cristianas, pues yo lo entiendo porque bueno, tienen algunos matices en algunos aspectos de la fe que son diferentes a los nuestros como Iglesia Católica. Bueno, entiendo yo esa división, pero dentro de los mismos católicos, o sea, eso es el colmo, ¿ok? Hoy en día vemos esa división, algunos que están con el Papa, otros que contra el Papa, la manera en la que vivimos en nuestra fe aquí en la iglesia, que si unos hacen aquello, que si unos hacen esto, que si unos son del movimiento fulanito y que el otro son del movimiento sutanito, que unos siguen al padre tal y el otro al otro sacerdote. Bueno, en fin, pareciera que existe pues una división, y así lo es, ¿no? Existe esa división en la misma iglesia, y les digo, a veces son por tontadas, y no nos vamos muy lejos. Ahorita estoy hablando de problemas ya a nivel de iglesia, pudiera ser diocesana, o ya hablando de otros aspectos más amplios, pero en la misma parroquia, bajando un poquito estos ambientes. Imagínense qué curioso
es que a veces dentro del mismo templo, de la misma comunidad pues parroquial, vemos también que existen divisiones. Hay algunos grupos que no congenian con otros, hay esos pleitos, a veces dentro de los mismos grupos existen pues grupitos, divisiones, y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, hay personas que a veces acaparan los movimientos, que acaparan la iglesia, que si viene otra persona a querer servir de buena fe, rápido, cortan la cabeza. O sea, no le dan la oportunidad de que se integre, de que se acople, los empiezan a rechazar, como escuchamos en el texto del día de hoy. Estas personas que expulsaban demonios en el nombre de Jesús, y los discípulos, ay no, nosotros se lo prohibimos. ¿Por qué lo hacen?, le dice el Señor. A veces también nosotros andamos así. Hay personas muy nobles que tienen buenas intenciones, que se esfuerzan y hacen algo por la iglesia, y no faltará aquellos, ¿verdad?, que se creen los dueños de la iglesia, aquellos que llegaron primero y empiezan a querer hacer a un lado a aquellos nuevos que se quieren integrar. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Insisto en este deseo que tiene Jesús respecto a la unidad. Él dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Okay, creo que esto es algo muy importante, vivir la unidad como iglesia de Cristo. Independientemente, les digo, de estas diferencias que pueda haber, hay que aprender a trabajar con las diferencias. Bueno, pues es la invitación que te hago en el día de hoy. Hermano, valora las diferencias. ¿Okay? Nadie va a pensar igual que tú, nadie va a hacer las cosas como tú las haces. ¿Okay? Que eso quede claro. Pero podemos aprovechar y valorar los talentos de los demás y vivir nuestra fe de esta manera. Bueno, pues que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.